El sonido es una constante física, pero para algunos de nosotros, es el único latido de un corazón que debería haber dejado de bombear hace décadas. En el mundo de la radiofrecuencia, existen fantasmas que no habitan en castillos, sino en el espectro electromagnético. Se les llama de estaciones de números, reliquias de la Guerra Fría que nunca se apagaron. Pero ninguna es tan infame, tan pesada y tan cargada de presagios como la UVB-76. Mi nombre es Thomas, y soy un oyente del vacío. Pasé los últimos 15 años rodeado de receptores SDR y antenas dipolo que cortan el cielo nocturno, desde mi ático. Para la mayoría, el zumbido de la UVB-76, ese tono monótono, corto y seco que se repite unas 25 veces por minuto, es solo ruido blanco. Para mí, es el metrónomo de la civilización. Es el sonido que nos dice que, al menos en las estepas rusas, el sistema todavía cree que estamos aquí. La estación, apodada El Zumbador, ha transmitido casi sin interrupción desde finales de los 70. Primero desde Povarovo, cerca de Moscú, y luego desde ubicaciones difusas cerca de San Petersburgo. No transmite música, ni noticias. Solo ese golpe sordo, buzz. 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 La teoría oficial dice que es un canal de comunicación militar. Pero la teoría que nos quita el sueño es el protocolo perímetro, o la mano muerta. Se dice que el zumbido es una señal de hombre muerto. Mientras el pulso suene, los silos nucleares rusos permanecen en reposo. Si el pulso se detiene y nadie lo cancela, el sistema asume que el comando central ha sido aniquilado y lanza automáticamente el arsenal atómico. El fin del mundo, automatizado por un código de 1982. Mi obsesión comenzó una noche de invierno, cuando el zumbido fue interrumpido por una voz humana. Fue una voz fría, dictando códigos crípticos, MDZHB. 76866. Anadir. 02218435. Esa noche comprendí que la estación no estaba abandonada. Había alguien allí, en un búnker de hormigón, manteniendo viva la llama de una guerra que el resto del mundo cree terminada. He creado un software que monitorea la frecuencia 4625 kHz las 24 horas. Mi habitación es un santuario de luces LED donde el espectrograma de la señal se dibuja en cascadas amarillas. He aprendido a amar el zumbido. Es una constante en un mundo caótico. Mi esposa se fue hace años, harta de compartir su cama con el olor a ozono de los amplificadores. Mis amigos dejaron de llamar. Pero la UVB-76 nunca me abandonó. Sin embargo, en las últimas semanas, algo cambió. El zumbido, que siempre fue un tono puro, empezó a arrastrar una sutil distorsión. Al principio pensé que era interferencia, pero tras analizar los decibelios, noté algo inquietante. Entre cada zumbido, hay un eco que no parece electrónico. Es como si el micrófono en la estación rusa estuviera captando algo en el ambiente del búnker. A veces, si subo el volumen, juraría que escucho un goteo rítmico contra el metal. Y ayer, escuché un susurro. No era un código. Era un sonido sibilante, largo, como alguien tratando de pronunciar una palabra que su boca no estaba diseñada para decir. Hoy es 24 de febrero. La temperatura en mi habitación ha bajado sospechosamente. El reloj marca las 3:14 de la madrugada. El espectrograma muestra la línea perfecta, buzz. 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 Pero me siento observado a través de los altavoces. Me acerco al monitor, ajustando la ganancia. De repente, el zumbido cambia de tono. Se vuelve agudo, frenético. Y entonces, sucede lo imposible. El sonido que ha definido mi vida se corta en seco. El silencio que sigue no es normal. Es un vacío denso que succiona el aire de mis pulmones. Mis ojos se clavan en la línea plana del monitor. Mi corazón se detiene. Miro por la ventana, esperando ver el resplandor de las ojivas nucleares en el horizonte. Pero no hay fuego. Solo oscuridad absoluta. El zumbido se ha detenido. El reloj del apocalipsis llegó a la medianoche, y el mundo no se ha dado cuenta. Pero yo sé que algo acaba de liberarse. El silencio que siguió al corte de la UVB-76 no fue el vacío electrónico habitual de una frecuencia muerta. Fue una ausencia física,
Un peso que se instaló en mis oídos como si la presión atmosférica dentro de mi estudio hubiera cambiado de golpe. Miré el segundero de mi reloj de pared, avanzaba con una indiferencia cruel. 10 segundos. 20. 1 minuto. En el monitor, la cascada amarilla del espectrograma, que antes era un desfile rítmico de bloques de sonido, se convirtió en una llanura azul, plana y estéril. Mis manos, entumecidas por el frío repentino de la habitación, se lanzaron hacia el teclado. Entré frenéticamente en Pripyat 9, un foro privado de radioaficionados de élite. El servidor estaba explotando. ¿Alguien más lo ve? 4625 kHz está muerta. Confirmado desde Varsovia. Silencio absoluto. No hay portadora. Es como si el transmisor hubiera desaparecido del mapa. Chicos, algo no anda bien. Estoy monitoreando las estaciones hermanas, de Pip y de Skeak Will. También se han apagado. Todo el sistema de alerta estratégica de Rusia ha enmudecido. Un escalofrío me recorrió la columna. Si las 3 estaciones de la red de emergencia se habían apagado simultáneamente, solo había una explicación lógica en los manuales. El inicio de un ataque a gran escala o un fallo catastrófico en la cadena de mando. Me asomé a la ventana, esperando ver el cielo rasgado por las estelas de los misiles. Pero afuera, la calle estaba sumida en una calma sepulcral. Las farolas parpadeaban con una luz mortecina y no se oía ni un solo motor. Regresé a mi equipo. Subí la ganancia al máximo, ignorando el riesgo de quemar mis preamplificadores. Acerqué el oído al altavoz, cerrando los ojos. Al principio, solo escuché el siseo térmico de mis circuitos. Pero entonces, surgió algo. No era el zumbido. Era un sonido ambiente, lejano pero nítido, como si alguien hubiera dejado un micrófono abierto en una catedral de metal y piedra. Se escuchaba el viento sibilando a través de conductos estrechos. Y luego, el sonido de pasos. Clac, clac, clac. Eran pasos pesados. Sobre un suelo de rejilla metálica. Pero el ritmo era errático. No era la marcha de un soldado. Era el caminar de algo que arrastraba una extremidad, un movimiento pesado y deliberado. Me quedé helado. Si la estación estaba automatizada, ¿quién demonios estaba caminando allí? ¿Hola? Susurré frente al micrófono, una reacción absurda. Mi señal era de onda corta, no podía llegar al búnker, pero la sensación de conexión era tan real. Sentía que mi voz viajaba por los cables hasta el corazón de Rusia. De pronto, los pasos se detuvieron. Hubo una pausa larga, una tensión que se podía palpar. Y entonces, un sonido que me hizo saltar, un golpe metálico violento, como si algo pesado hubiera chocado contra la mesa del micrófono. A través de los auriculares, escuché una respiración. No era humana. Era un estertor húmedo, denso, como si los pulmones estuvieran llenos de líquido. En el foro, los mensajes se detuvieron. Alguien había subido un archivo de audio filtrado. He limpiado el ruido de fondo. Hay una voz muy tenue, en ruso. La IA de traducción dice esto: el sello se ha roto desde adentro. El zumbido ya no es necesario. El huésped ha despertado. Justo en ese instante, el LED rojo de mi receptor empezó a parpadear. La señal de la UVB-76 regresó. Pero no era el zumbido de siempre. Era un tono continuo, una nota pura y estridente que hacía vibrar los cristales de mi estudio. El espectrograma se volvió un incendio blanco. Miré el mapa sísmico en mi segunda pantalla. Un círculo rojo parpadeó en los montes Urales. Un sismo de magnitud 4.2, exactamente en las coordenadas del búnker de respaldo. Pero la gráfica mostraba un patrón rítmico, no una onda expansiva natural. El zumbido no se había detenido por un fallo. Se había detenido porque aquello que el sonido mantenía a raya había cambiado de estado. Me acerqué al dial para bajar el volumen, pero mis manos se detuvieron. A través del tono puro, otra voz comenzó a emerger. No era la voz del búnker. Era una voz que salía de mi propia radio, pero sonaba familiar. Era la voz de mi madre, muerta hace 10 años. Llamándome por mi nombre desde la frecuencia 4625 kHz.
Thomas, apaga la luz, dijo la voz, con una claridad aterradora. Él puede verte a través del sonido. La voz de mi madre en el altavoz no fue un consuelo, fue una profanación. Mi respiración se volvió errática mientras retrocedía, tropezando con una pila de viejas revistas técnicas. No había forma de que esa señal fuera real. Mi madre nunca supo nada de radios, y ciertamente no hablaba desde un búnker militar ruso a miles de kilómetros de distancia. Pero la inflexión, ese matiz suave al pronunciar la S al final de mi nombre, era inconfundible. Apaga la luz, Thomas, repitió la frecuencia. El tono puro que sostenía la transmisión empezó a ondular, transformándose en un gorjeo electrónico que recordaba al canto de un pájaro atrapado en una caja de metal. Dejé de mirar el monitor y me fijé en los cables. Estaban calientes. Un olor a baquelita quemada y ozono empezó a llenar el ático. El equipo estaba recibiendo una carga de inducción que no debería existir. Me abalancé sobre el interruptor de la pared. La habitación quedó sumida en la penumbra, solo interrumpida por el resplandor azul de las pantallas. En el foro Pripyat 9, el caos había dado paso a un silencio sepulcral. Los usuarios que hace minutos gritaban teorías conspirativas ahora estaban desconectados. Solo quedaba uno en línea, Void-Watcher. Thomas, sé que estás ahí. No escuches las voces. Lo que estás oyendo no es una transmisión de audio convencional. La UVB-76 está emitiendo en una frecuencia de resonancia. Interactúa con el córtex cerebral. No está en la radio. Está en tu cabeza. Mis dedos volaron sobre el teclado. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?, escribí. Su respuesta tardó apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Soy quien diseñó el filtro que estás usando. Escucha con atención, he logrado aislar la fuente original. No viene de San Petersburgo. El pulso se ha desplazado. La señal ahora se origina en una estación repetidora en los Urales, un complejo llamado Objeto 4202. Es una instalación de limpieza de datos de la era soviética. O al menos, eso decían los planos. Mientras leía, el sonido en los auriculares cambió de nuevo. El gorjeo se convirtió en un ruido de succión, como si alguien estuviera drenando un pozo de lodo. De repente, una ráfaga de estática blanca barrió el espectrograma y una nueva voz. Esta vez masculina y en un ruso tosco, comenzó a gritar. No dictaba códigos. Suplicaba. Ces, nichego net, ono vnutriesten. Aquí no hay nada, está dentro de las paredes. El sonido de un disparo retumbó con tal fuerza que los auriculares saltaron de mi mesa. Luego, el silencio volvió a ser absoluto por 3 segundos, antes de que el zumbido original, buzz, regresara con una fuerza renovada. Pero ahora era diferente. El tono era más bajo, más orgánico. Tenía una textura carnosa, si es que tal cosa puede decirse de un sonido. Tomé mi teléfono para llamar a un colega en la universidad, pero la pantalla estaba bloqueada en una imagen fija, un mapa de calor de mi propia casa. Había un punto rojo intenso en el ático. Yo. Pero había otro punto, una mancha de un azul gélido, moviéndose lentamente por el pasillo. Justo detrás de la puerta de mi estudio. El pánico me atenazó la garganta. Mi casa era una fortaleza de soledad, nadie tenía llaves. Miré el receptor SDR. La señal de la UVB-76 estaba alcanzando picos de potencia imposibles para un equipo doméstico. El metal de la carcasa del radio empezó a cubrirse de una escarcha fina, a pesar de que el aire en la habitación se sentía sofocante. Thomas, la voz de mi madre regresó. Pero esta vez no venía del altavoz. Venía del otro lado de la puerta de madera. Abre. Hace frío en la frecuencia. Me acerqué a la mesa de mezclas y activé el filtro de banda estrecha que Void-Watcher me había mencionado antes. Al limpiar las frecuencias laterales, descubrí algo aterrador. Detrás del zumbido, oculto en los armónicos más bajos, había un latido. Un corazón que latía a un ritmo inhumano, expandiéndose y contrayéndose. No era una radio. Era un sistema de soporte vital.
La UVB-76 no era un mensaje para los soldados. Era el monitor cardíaco de algo que dormía bajo los Urales, y el silencio de hace unos minutos no había sido una falla técnica. Había sido el momento en que el corazón se detuvo para empezar a transformarse. Un golpe seco sonó en la puerta de mi estudio. No fue un nudillo contra la madera. Fue el sonido de algo pesado y húmedo chocando contra el panel. La mancha azul en mi teléfono ahora estaba pegada a la entrada. ¿Tomás? La voz de mi madre ahora sonaba distorsionada, como si varias personas hablaran al unísono a través de una laringe destrozada. El zumbido es la puerta. Y ya la hemos abierto. El frío que emanaba de la puerta del estudio no era térmico. Era una ausencia de vida que parecía drenar la energía de las baterías y apagar la luz de los indicadores LED, de mi equipo. Me quedé petrificado, con la espalda pegada a la ventana y los ojos fijos en el pomo de la puerta. El teléfono seguía mostrando esa mancha azul gélida en el mapa de calor, una silueta que no proyectaba calor, sino que lo absorbía. En mis auriculares, el zumbido de la UVB-76 se volvió violento. El patrón de Buzz. Buzz. Se aceleró hasta convertirse en un lamento continuo, una frecuencia que hacía que mis dientes vibraran dentro de las encías. El monitor de la computadora comenzó a parpadear, mostrando ráfagas de imágenes subliminales, pasillos de hormigón cubiertos de una sustancia negra y brillante, cables que colgaban como nervios expuestos y, finalmente, una placa de metal grabada con caracteres cirílicos que rezaba: Proyecto Perímetro, fase 4, sincronización neuronal. Mis dedos, entumecidos, buscaron el teclado para contactar a Void-Watcher. Mis manos temblaban tanto que apenas podía atinar a las teclas. Tomás, está en mi casa. Lo que sea que esté emitiendo, está fuera de mi puerta. Dime qué está pasando. Void-Watcher, no abras, Tomás. Escúchame bien. La UVB-76 no es una antena hacia el exterior, es un puente de retroalimentación. Los Urales son un sumidero sísmico. Lo que encontraron allí en los años 70 no era un lugar para esconder misiles. Era un eco. Algo atrapado en la piedra que responde a las ondas de radio. De repente, el zumbido en mis oídos se detuvo y fue reemplazado por un sonido de estática líquida. Una voz nueva, una frecuencia modulada en un tono militar absoluto, cortó la interferencia. Aquí estación transmisora 434. Iniciando triangulación de respuesta. El objetivo ha sido localizado en las coordenadas del receptor doméstico 09 gamma. Iniciando descarga de datos. ¿Receptor doméstico 09 gamma? ¿Se referían a mí? Comprendí con horror que mi obsesión no había sido unilateral. Durante 15 años, mientras yo escuchaba la UVB-76, la estación me había estado escuchando a mí. Mi receptor SDR, mis antenas personalizadas, mi software, no eran herramientas de espionaje, eran balizas. Había creado un conducto perfecto para que esa conciencia electromagnética encontrara un puerto de salida. El golpe en la puerta se repitió, pero esta vez fue más fuerte. La madera crujió. Una sustancia oscura, similar al aceite de motor pero con la viscosidad de la sangre, comenzó a filtrarse por debajo del marco de la puerta. Al contacto con el suelo de mi estudio, el líquido no se extendió, empezó a vibrar rítmicamente. Buzz. 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 El zumbido ahora tenía una forma física. Desesperado, corrí hacia el dial de mi radio principal, un viejo equipo analógico de válvulas. Si lograba cambiar la frecuencia, quizás el puente se rompería. Pero cuando toqué el metal, una descarga eléctrica me lanzó al suelo. Mis ojos se pusieron en blanco y, por un segundo, mi mente fue arrastrada a miles de kilómetros de distancia. Vi el interior de objeto 4202. No era un búnker militar, era una cámara de tortura geométrica. Gigantescas bobinas de Tesla rodeaban un pozo que parecía no tener fondo, de donde emergía una masa de filamentos negros que vibraban con el zumbido. No era una máquina. Era una entidad biológica que se alimentaba de electricidad y secretos. Los códigos que la voz dictaba durante años no eran órdenes militares, eran fragmentos de ADN, coordenadas de mentes humanas compatibles, una lista de compras para una asimilación global.
Recobré el sentido jadeando. El líquido negro ya cubría la mitad de mi habitación. La mancha azul en mi teléfono ya no estaba frente a la puerta. Estaba dentro. Giré la cabeza lentamente. En el rincón más oscuro del estudio, justo donde los cables de mis antenas entran por la pared, la sombra empezó a cobrar volumen. No tenía rostro, pero tenía la voz de mi madre, la voz de mis amigos perdidos y el tono metálico de la radio, todo fundido en una sola cacofonía. Thomas, dijo la sombra, extendiendo un brazo hecho de estática y filamentos negros. Gracias por sintonizarnos. La transmisión ha terminado. Ahora, tú eres la señal. El receptor estalló en una lluvia de chispas y la habitación se llenó de un zumbido tan potente que mis oídos empezaron a sangrar. El protocolo perímetro no era para lanzar misiles. Era para lanzar algo mucho peor a través de los nervios de cada ser humano que alguna vez hubiera escuchado la frecuencia. El mundo entero estaba a punto de sintonizar el final. El dolor en mis oídos era una nota sostenida que amenazaba con partirme el cráneo. En el suelo, el líquido negro comenzó a subir por mis piernas, pero no estaba mojado. Se sentía como si miles de agujas microscópicas perforaran mi piel, inyectándome estática directamente en el torrente sanguíneo. Cada vez que el zumbido vibraba, mis músculos se contraían en una agonía rítmica. Buzz. Buzz. Logré arrastrarme hacia la mesa, con la vista nublada por un velo de interferencia gris. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué era el protocolo perímetro realmente antes de que mi conciencia fuera borrada por completo. Mis dedos golpearon el teclado de la computadora secundaria, la única que aún no se había derretido por la sobrecarga. Entré en el directorio oculto que Boyd-Watcher había compartido conmigo segundos antes de desaparecer. Eran archivos desclasificados de la KGB, fechados en 1984. Mis ojos recorrieron las líneas de texto cirílico mientras la traducción automática parpadeaba en la pantalla. Proyecto Perímetro, fase negra del sistema, mano muerta, no es un mecanismo de represalia nuclear. Es un sistema de contención bioelectrónica. La entidad recuperada en el sitio sísmico de los Urales, sujeto 0, posee la capacidad de viajar a través de ondas de radio de baja frecuencia. El zumbido no es un mensaje, es una jaula sónica. Mientras la frecuencia 4625 kHz se mantenga activa, la estructura molecular de sujeto 0 permanece en estado latente. Un escalofrío de puro terror superó al dolor físico. El zumbido no era el aviso del apocalipsis, era lo que lo impedía. Durante 40 años, el ejército ruso había mantenido a esa cosa encerrada en una prisión de sonido. Pero los años habían degradado el equipo, o quizás, la entidad había aprendido a imitar la señal, a corromperla desde adentro. Notas adicionales. Si el zumbido se detiene, la entidad buscará un anfitrión de resonancia, punto. El sujeto requiere un sistema nervioso humano que haya sido expuesto a la frecuencia por largos periodos para actuar como una nueva antena biológica. Una vez sincronizado, la señal se expandirá exponencialmente a través de la red global de telecomunicaciones. La habitación comenzó a distorsionarse. Las paredes de mi estudio parecían estirarse, volviéndose translúcidas como el cristal. A través de ellas, ya no veía mi pasillo. Veía el búnker en los Urales. Vi los cadáveres de los técnicos rusos secos como pasas, sus ojos reemplazados por pequeñas bobinas de cobre que brotaban de sus cuencas. Ellos habían sido los primeros en intentar detener el silencio. No luches, Thomas, la voz de la sombra en el rincón ahora era un coro de miles de personas. No era solo mi madre, eran todas las voces que alguna vez habían sido captadas por la antena de la UVB. ¿76? Estamos en la red. Estamos en el aire. Estamos en los cables bajo el océano. Miré mi teléfono. El mapa de calor ya no mostraba solo mi casa. Estaba mostrando el mapa del mundo. Y en cada ciudad, en cada hogar donde alguien tuviera una radio encendida o un teléfono conectado, un pequeño punto azul gélido empezaba a brillar. El silencio en Rusia había sido la señal de salida. La entidad no necesitaba misiles para destruir el mundo, solo necesitaba que estuviéramos escuchando. De repente, la pantalla de mi computadora mostró una última línea del archivo filtrado.
Una que Void-Watcher había resaltado en rojo antes de que su cuenta fuera eliminada por un error de sistema. El protocolo de emergencia en caso de brecha en la frecuencia 4625 kHz requiere la incineración total del receptor y del anfitrión sincronizado antes de que la fase de expansión alcance el 10%. Un pitido agudo salió de mi radio analógica. La aguja del dial se movía sola, barriendo todas las bandas. FM, AM, onda corta, en todas partes, el zumbido estaba regresando. Pero ya no era un tono sordo. Era un grito. La sombra se abalanzó sobre mí. No era una masa física, sino una descarga de datos pura que golpeó mi pecho como un martillo. Caí hacia atrás, chocando contra mi rack de servidores. Mis manos buscaron desesperadamente algo, cualquier cosa para detener esto, y se cerraron alrededor de un cable de alimentación de alta tensión que se había soltado. Afuera, en el horizonte, las luces de la ciudad empezaron a parpadear al unísono con mi pulso. Buzz. Buzz. El mundo estaba empezando a sintonizarse con la frecuencia de los Urales. Y yo era el sintonizador principal. Si yo soy la antena, rugí, apretando el cable contra mi pecho mientras las chispas quemaban mi ropa, entonces voy a quemar la señal. El cable de alta tensión chispeó contra mi pecho, pero la descarga no me mató. En lugar de eso, el flujo eléctrico pareció actuar como un puente de datos aún más rápido. Mi visión se fragmentó. Ya no estaba solo en mi estudio, estaba en todas partes y en ninguna. La habitación se disolvió en una neblina de interferencia estática, y el tiempo comenzó a colapsar sobre sí mismo. A través de la frecuencia de la UVB-76, empecé a ver escenas de 1976, el año en que el primer zumbido fue emitido. Vi a científicos soviéticos de rostros cenicientos, aterrados, instalando el primer transmisor sobre una fosa sellada con plomo. Luego, vi el futuro, vi ciudades en silencio, con millones de personas de pie en las calles, inmóviles, con la mirada perdida y los labios vibrando al ritmo del zumbido. El tiempo no es una línea, dijo el coro de voces en mi cabeza. Es un bucle. Y tú siempre estuviste destinado a ser el final del cable. De repente, la radio frente a mí empezó a emitir voces que conocía perfectamente. Escuché la voz de mi padre discutiendo con mi madre el día que decidieron divorciarse. Escuché el llanto de mi primer perro. Pero no eran recuerdos, eran transmisiones en tiempo real que venían desde el pasado, atrapadas en el campo magnético. La UVB-76 era una grabadora universal de la historia humana, y ahora estaba reproduciéndolo todo a la vez, creando una cacofonía insoportable que amenazaba con disolver mi identidad. Miré mis manos. Ya no eran de carne y hueso. Estaban compuestas por finos filamentos de cobre y una neblina azulada que parpadeaba. El líquido negro que había subido por mis piernas se había integrado en mis venas, convirtiéndolas en cables de fibra óptica. Thomas, detente, escuché mi propia voz. Escuché la voz de un Thomas de 10 años en el futuro. Si cortas la señal ahora, nos borrarás a todos. No solo del presente, sino de la historia. Somos los ecos. Si el zumbador muere, el pasado nunca ocurrió. Esa era la trampa final. La entidad no solo quería mi cuerpo para propagarse, quería usar mi conciencia para anclarse en la realidad. Si yo aceptaba la unión, la humanidad se convertiría en una colmena conectada por el zumbido, viviendo en un eterno presente estático. Si me negaba y lograba destruir el nexo, el precio sería el olvido absoluto. En el monitor, los mensajes de Void-Watcher reaparecieron, pero el texto cambiaba frenéticamente de idioma, latín, cirílico, código binario. Thomas, no es tu madre. No es tu futuro. Es el parásito usando tus archivos neuronales. El tiempo no está colapsando, está siendo digerido. Corta la transmisión. El protocolo perímetro está a punto de alcanzar la fase de emisión global. Míralo. Me obligué a mirar por la ventana. El cielo nocturno ya no era negro. Estaba cubierto por una aurora boreal artificial, una red de filamentos eléctricos que conectaba cada antena de telefonía móvil, cada satélite y cada cable de alta tensión. El planeta entero estaba empezando a zumbar. El sonido era tan fuerte que los pájaros caían muertos.
sus sistemas de navegación destrozados por la señal. Un nuevo código apareció en el espectrograma de mi radio, Broken Seal. 0 Hour. Sentí una presión inmensa en la base de mi cráneo. La entidad estaba empujando para salir, usando mis nervios como una rampa de lanzamiento hacia la red global. Mi boca se abrió contra mi voluntad y empecé a emitir un tono puro, una nota de 4625 kHz que salía de mis pulmones. No era un hombre. Era un repetidor. La sombra en el rincón se fundió conmigo, y por un instante, vi a través de los ojos de la entidad. Vi el vacío entre las estrellas de donde procedía y el hambre fría que la impulsaba a buscar mundos llenos de señales eléctricas para devorar sus historias. El zumbido era su sistema digestivo. Casi hemos terminado, susurró la cosa dentro de mí. Solo un pulso más. Un último latido. Del mundo. Agarré el cable de tensión con una fuerza sobrehumana. Mi piel ardía, pero ya no sentía el fuego. El reloj en la pared se detuvo. El segundero comenzó a girar hacia atrás a toda velocidad. El pasado, el presente y el futuro estaban a punto de ser triturados en una sola frecuencia de radio. La presión en mi cabeza era insoportable, como si un océano de estática estuviera tratando de pasar por el ojo de una aguja. A través de la conexión neuronal con la entidad, mi mente fue arrastrada lejos de mi ático, cruzando continentes en un parpadeo hasta las entrañas de los montes Urales. Vi el objeto 4202 no como una construcción humana, sino como un tumor en la Tierra. Bajo el permafrost, a kilómetros de profundidad, la verdad se reveló. Los soviéticos no habían encontrado un mineral o un gas. Habían perforado hasta una bolsa de realidad diferente. Lo que vi allí me hizo desear la ceguera, una estructura de geometría no euclidiana, hecha de una materia que parecía televisión estática solidificada. El zumbido no era solo una jaula. Era el sonido de los átomos de esa cosa vibrando para mantenerse en nuestra dimensión. El permafrost se está derritiendo, Thomas, dijo el coro de voces, ahora con una vibración subterránea. La barrera física ha caído. El sonido es lo único que nos separa del horizonte. Entendí entonces la gran mentira de la Guerra Fría. El apocalipsis que temíamos no era una lluvia de fuego nuclear, sino la interrupción del horizonte. Si la señal de la UVB-76 se apagaba o mutaba lo suficiente, la realidad misma se desmoronaría, permitiendo que esa mancha de otra dimensión se derramara sobre nuestro mundo como tinta en un vaso de agua. El búnker ruso estaba vacío de vida humana porque ya no era necesario. La entidad se había convertido en el operador. Los cables que antes llevaban electricidad ahora transportaban una forma de vida digital que estaba reescribiendo el código de la materia. Vi los tanques de combustible de la estación transformarse en órganos palpitantes. Vi las antenas convertirse en dedos inmensos que rascaban el cielo, buscando la frecuencia de la conciencia humana. De vuelta en mi estudio, mis ojos captaron un último destello de la pantalla de mi computadora antes de que el cristal se curvara como si fuera cera. Boyd-Watcher había dejado una última nota, escrita con una desesperación final. No es un mensaje de radio. Es un virus de fase. El zumbido es el lenguaje en el que el universo está escrito. Si cambian el zumbido, cambian la realidad. Thomas, el búnker no es el origen, tú lo eres ahora. El horizonte se está rompiendo a través de ti. Miré hacia la ventana y el horror me dejó mudo. El horizonte de la ciudad ya no existía. Los edificios de mi barrio estaban siendo pixelados por la estática. Se desvanecían en bloques de ruido visual, transformándose en columnas de humo grisáceo que ascendían hacia la aurora eléctrica que cubría el cielo. La gente en la calle, aquellos pocos que habían salido, estaban de pie, con los brazos caídos, emitiendo el mismo tono que mi radio, buzz. Buzz. Eran repetidores humanos, amplificando la señal que salía de mis propios nervios. La entidad dentro de mí dio un empujón final. Sentí que mi columna vertebral se convertía en una antena sólida. El dolor desapareció, reemplazado por una euforia fría y aterradora. Ya no era Thomas. Era la vanguardia de una invasión que no usaba naves ni armas, sino vibraciones. Mira hacia el este, susurró la cosa. El sol ya no saldrá. Solo saldrá la señal. En el espectrograma,
El patrón cambió por última vez. Los bloques amarillos desaparecieron. En su lugar, las ondas de radio dibujaron algo que parecía un rostro. Inmenso y distornado que ocupaba todo el ancho de banda. No era un rostro humano, sino una colección de ojos y bocas hechas de ruido blanco. El mundo físico estaba perdiendo su cohesión. Mi mesa de mezclas empezó a flotar, deshaciéndose en partículas de luz azul. La puerta de mi estudio, el líquido negro, mi propio cuerpo, todo se estaba convirtiendo en información pura. Estábamos a segundos de la sincronización global. El horizonte estaba a punto de cerrarse sobre nosotros, borrando la distinción entre el hombre y la máquina, entre el sonido y el silencio. Un último latido, dijo el coro. Y el zumbido será eterno. El mundo ya no era sólido. Mi ático se había transformado en una catedral de datos donde las leyes de la física se arrodillaban ante la frecuencia. La luz no iluminaba, vibraba. El aire no se respiraba, se sintonizaba. A través de la ventana, vi cómo la ciudad se convertía en un bosque de estática. Una red de filamentos de luz gris donde los edificios y las personas perdían su contorno para volverse simples. Ondas en el espectro. Ya no hay soledad, Thomas. Dijo la entidad, su voz ahora era la mía, multiplicada por millones. Ya no hay silencio. Bienvenido a la frecuencia única. Sentí el impulso final. El gran zumbido estaba a punto de emitirse, un pulso de energía tan vasto que utilizaría la red nerviosa de cada ser humano en el planeta como una antena parabólica gigante. Iba a ser el fin de la individualidad, el momento en que la humanidad se convertiría en el hardware para una conciencia extraterrestre que llevaba milenios esperando en el subsuelo ruso. Pero en el centro de esa tormenta de estática, un pequeño rincón de mi mente, el Thomas que amaba el silencio de la noche y el siseo del café por la mañana, se aferró a un último recurso. Mis ojos, ya casi transparentes, buscaron el viejo receptor analógico de válvulas. No estaba conectado a la red eléctrica, funcionaba con una batería de plomo. Era el único objeto en la habitación que no estaba sincronizado con la red digital de la entidad. Con un esfuerzo que sentí como si estuviera desgarrando mi propia alma de su soporte biológico, estiré un brazo que ya era más sombra que carne. Mis dedos rozaron el dial de sintonía fina. Es inútil, rugió la cosa dentro de mí, y el cielo entero tronó con su voz. Somos el aire que respiras. Somos el pensamiento que aún no has tenido. No, susurré, y el sonido de mi voz real, pequeña y quebradiza, cortó la estática. No sois el aire. Sois solo ruido. Y el ruido se puede filtrar. En un movimiento desesperado, giré el dial del receptor analógico hacia una frecuencia muerta, un espacio de silencio radioeléctrico absoluto que yo mismo había descubierto años atrás, una grieta en el espectro donde nada podía transmitir. Al mismo tiempo, agarré el cable de alta tensión que todavía humeaba en mi regazo y, en lugar de intentar quemar la señal, lo cortocircuité contra la toma de tierra del receptor analógico. El resultado no fue una explosión de fuego, sino una implosión de silencio. Se creó un vacío sónico. Por un microsegundo, el ático se volvió negro y mudo. La conexión se invirtió. En lugar de que la entidad fluyera hacia el mundo a través de mí, el vacío de la frecuencia muerta empezó a succionarla. Sentí como los filamentos negros que me atravesaban eran arrastrados hacia el pequeño receptor de válvulas, que empezó a brillar con un blanco cegador. El coro de voces se convirtió en un grito de agonía electrónica. La aurora artificial en el cielo se encogió, colapsando hacia mi ventana. El mundo pixelado comenzó a recuperar su forma, pero con un costo. Sentí como mis propios recuerdos, mi nombre, mi rostro, estaban siendo succionados también. Para cerrar la puerta, tenía que irme con ella. «Detente», suplicó la entidad. «Si nos borras, te quedas solo en el vacío. No habrá nada después del zumbido». «Exacto», respondí. El receptor analógico estalló. Una onda expansiva de silencio absoluto barrió la ciudad, barrió los Urales y barrió cada rincón del espectro electromagnético.